29 de noviembre de 1947, Asamblea General de la ONU. En la orden del día, la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Para que sea adoptada la resolución, ha de ser votada por 2/3 de las 56 naciones representadas. La mayoría de los delegados de la agencia judía regresa a Palestina ante la imposibilidad de un voto favorable. Solo el director de la Comisión de Naciones Unidas por Palestina, Abba Eban, decide quedarse. Confía en que se produzca un vuelco en la situación. Cogimos un mapamundi y partimos al asalto de las delegaciones presentes. Nos faltaban 3 o 4 votos. Solo nos quedaban ya unas horas. Estábamos mandando telegramas, sacando de la cama a personalidades influyentes para embarcarlas en misiones que parecían imposibles. Cada cual ejerció su influencia en un esfuerzo desesperado por inclinar la balanza a nuestro favor. Así lo cuenta Abba Eban. Sabíamos que Francia tenía la intención de abstenerse. Convencí a Chaim Weizmann, que dirigía nuestra delegación, de que contactara con Leon Blum, que había sido presidente del gobierno del Frente Popular en 1937 y 38. Hacía tiempo que se conocían. Y le escribió un telegrama que concluía así: ¿acaso Francia se puede permitir abstenerse, estar ausente de un momento que nadie olvidará y que permanecerá en la memoria de la humanidad? Vamos a proceder a la votación. Ya saben todos cómo se vota. Los que estén a favor, que digan sí. Los que estén en contra, que digan no. Y los que se abstienen siempre han sabido qué deben decir. Vamos a empezar. En 1896, un joven periodista austrohúngaro, Theodor Herzl, alarmado por el ascenso del antisemitismo en toda Europa y profundamente marcado por el caso Dreyfus, publica El Estado de los Judíos, donde escribe: si así lo queremos, no será un sueño. Si se nos da plena soberanía sobre una parcela suficiente de la superficie del globo que pueda satisfacer las necesidades legítimas de nuestro pueblo, nosotros nos ocuparemos de todo lo demás. Herzl esperaba que en cuanto los judíos dispusieran de un país propio, se convirtieran en un pueblo como los demás y que las demás naciones se comportarían con ellos igual que con el resto, y que poco a poco el antisemitismo iría remitiendo. Pero también escribió: el antisemitismo es tan profundo y está tan arraigado y existe desde hace tantos años que esa esperanza tiene pocos visos de hacerse realidad. Y no ve otra solución al exilio y al antisemitismo que fundar un Estado y vivir en él. Un año más tarde se celebra en el Casino de Basilea el primer congreso del movimiento sionista, cuyo objetivo es crear un hogar para el pueblo judío. Un participante cuenta así la clausura: Theodor Herzl era el Mesías laico de barba negra que nos iba a conducir hasta la tierra prometida. La euforia alcanzaba al público. De una a otra punta de la sala se oían gritos de "el año que viene en Jerusalén". Un año más tarde, Herzl viaja por primera y única vez a Egipto y luego a Palestina. Escribe en su diario: Jerusalén es magnífica. Iluminada por la luna, la ciudad de David es impresionante. Evidentemente, el país que describe es maravilloso. Herzl detalla el país que él imagina: un país muy liberal, muy europeo, muy sofisticado, y que goza de excelentes relaciones entre las distintas comunidades y las distintas partes de la sociedad. Cuando Herzl presenta su proyecto sionista, todos los rabinos, conservadores, reformistas y ortodoxos se oponen al sionismo. Estamos a finales del siglo XIX, principios del XX. Todos lo perciben como un pecado, ya que afirman que la diáspora es un castigo divino y que solo Dios puede permitir el retorno del pueblo judío a Tierra Santa con la llegada del Mesías. Herzl dice: hay que separar la religión del Estado. No podemos dejar que nos dirijan los rabinos, que se queden en sus sinagogas y que no nos digan lo que tenemos que hacer. El sionismo representaba la voluntad de liberarse de las cadenas de la religión y crear un hombre nuevo y una sociedad nueva en Israel.
Fue en el 7º Congreso Internacional Sionista celebrado en 1905 cuando se optó definitivamente por instalar el Estado judío en Palestina después de contemplar Uganda y Argentina. Es el primer congreso organizado desde la muerte de Herzl. Uno de sus miembros, Yitzhak Epstein, toma la palabra. Nos hemos olvidado de un pequeño detalle. Hay en nuestra amada tierra una nación entera que lleva cientos de años ocupándola y que no se ha planteado abandonarla. Estamos cometiendo un grave error psicológico. El presidente de la Unión de las Sinagogas de Gran Bretaña le había escrito a Herzl: tiemblo ante la idea de fundar un minúsculo Estado judío que pueda convertirse en un gueto. A principios de siglo, la población constaba de unas decenas de miles de judíos y cerca de 500.000 de árabes. Los judíos no eran agricultores. En su mayoría eran ultraortodoxos que vivían gracias a los donativos del extranjero, o eran comerciantes que tenían pequeños negocios, nada más. Había una pequeña comunidad religiosa muy practicante, principalmente en Jerusalén, y en otros sitios como en Hebrón y Safed. Sin lugar a dudas, las relaciones entre los judíos y los árabes eran buenas. Por ejemplo, era habitual que se vendieran tierras y casas entre ellos. Aquello no planteaba ningún problema. Mis padres, cuando vivían en Jaffa, tenían muchos amigos entre la población judía de la Palestina bajo mandato británico. Era algo natural por aquel entonces, no tenía nada de raro. Creo que no hay ninguna razón para negarlo. Es evidente que los judíos habían vivido en esta tierra. Indudablemente existía aquí una cultura judía. Los pogromos en Rusia aceleran la inmigración masiva de los judíos, principalmente a Estados Unidos. Un puñado de jóvenes estudiantes sionistas procedentes de Ucrania decide instalarse en Palestina. Llega un pequeño grupo y compra una parcela en Rishon LeZion. Y allí deciden instalarse.